Ahí está, ahí se fueron sumando. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juanma, soy de Nuevo Espacio, actual presidencia del CECIN. Hoy me acompaña Adrián, que forma parte de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Médicas, y nos acompaña también para dar la charla con respecto a manejo clínico del paciente con diabetes, el doctor Marcelo Lucentini, que nos encanta tenerlo no solo porque es un especialista en el tema, sino también porque es un docente de la facultad. Es el encargado de la cátedra 2 de bioquímica, también participa en medicina interna, que ya le había dicho a Michel Ulaje de que dio teóricos que yo había visto, así que estamos muy agradecidos también de esta, que sea la tercera charla de esta jornada que armamos junto con CV con respecto al Día Mundial de la Diabetes. Ya en la primera y la segunda charla ya están en el canal, las pueden ver cuando quieran. Esta es la tercera y ya a las 19 horas vamos a tener una charla con el licenciado Eduardo Cañachi, podólogo, para ver también la parte de prevención y de cuidados podológicos. Y ahora vamos a escuchar atentamente al doctor Lucentini hablar sobre cómo llega el paciente a la guardia y todos los recaudos que tenemos que tomar y cómo podemos identificar la patología. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Juanma, y a todos los chicos de Nuevo Espacio por la invitación. Es realmente un placer compartir con ustedes esta charla y bueno, me siento realmente muy agradecido por haberme invitado a participar de ellas. Como todos ustedes saben, el sábado pasado fue el Día Mundial de la Diabetes y este es un tema, una enfermedad, un verdadero problema de salud a nivel mundial que tiene varias aristas porque curiosamente, independientemente de la especialidad que ustedes hagan, así empezamos nuestras charlas, siempre ustedes se van a cruzar con un paciente diabético. Si ustedes son médicos clínicos, yo soy clínico general, y siempre que voy al hospital, generalmente tengo por jueves 4 o 5 pacientes diabéticos que ya están esperando, ya sea para control, ya sea para recetas o para la administración de algún tipo de medicación. Si ustedes son ginecólogos, tendrán que lidiar con los flujos candidiásicos reiterados que tienen las mujeres diabéticas o también con los intertrigos candidiásicos. Si ustedes son cardiólogos, deberán lidiar con muchos diabéticos con síndrome metabólico o con pacientes que hacen infartos, generalmente a muy temprana edad. Si ustedes son obstetras, tendrán que lidiar con la diabetes mellitus gestacional y así podría seguir. Si ustedes son psiquiatras, se van a encontrar frecuentemente con los problemas depresivos que tienen los pacientes diabéticos. Y si alguien dice, yo no me voy a dedicar a atender pacientes y voy a hacer auditoría, vas a aprender también que la diabetes es el primer costo en salud, ya sea por todo lo que tiene que ver el manejo de insumos, tiras reactivas, bombas de insulina, las mismas medicaciones y el costo de atención que tiene el paciente con diabetes, que realmente se podría minimizar si nosotros hacemos prevención, trabajamos en tareas preventivas y fundamentalmente en tareas educativas. Hoy la medicina tiene que estar destinada fundamentalmente a prevenir y a educar. Nosotros siempre llegábamos tarde a los incendios. Bueno, de ahora en más, toda nuestra atención, todo nuestro target tiene que ir dirigido exclusivamente a la prevención y fundamentalmente a la educación de los pacientes. En primer lugar, quiero comentarles que la palabra dia es atravesar, betes es eliminar y mellitus es eliminar algo dulce. Es decir, de alguna manera los pacientes diabéticos pierden azúcar a través de la orina. Muy lejos de esa definición de Hipócrates, hoy la diabetes dejó de ser una enfermedad para representar un conjunto de síndromes clínicos que tienen en común tener el azúcar alto en ayunas. Esto se puede explicar muy fácilmente. Si yo a alguno de ustedes les pregunto, ¿me da fuego que yo quiero fumar? Y alguien me dice, no, doctor, yo no fumo. Entonces, este es el caso del diabético de tipo 1, que yo le digo, ¿tenés insulina? Y me dice, no, doctor, mi páncreas no produce insulina, ese es mi grave problema. Por otro lado, puede haber alguien de ustedes que me diga, doctor, yo acá tengo un encendedor
encienda su cigarrillo y resulta que cuando lo voy a encender, el encendedor no tiene gas. Esa es la situación del paciente diabético de tipo 2 que justamente tiene insulina, pero la insulina, es decir, tiene el encendedor, que es la insulina, pero por cuestiones que vamos a analizar después, los receptores están perezosos, los receptores no actúan y para los fines prácticos, porque no fuman o porque yo no tengo un encendedor que tenga gas, me quedo sin la insulina, me quedo sin fumar. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque los dos tipos de diabetes coinciden en algo, problemas con la insulina, ya sea por una falta de síntesis de la insulina, una disminución absoluta o relativa de la secreción de insulina, y en el caso de la insulinoresistencia, como les decía, el caso que la insulina está, pero los receptores están dormidos. Por todas estas situaciones se alteran todos los metabolismos, la frecuencia de la enfermedad está en paulatino aumento y la enfermedad tiene una gran heterogeneidad. Esta gran heterogeneidad que vamos a ver ahora enseguidita tiene que ver fundamentalmente con las formas como nosotros podemos llegar a la diabetes. Y para que ustedes se ubiquen en la magnitud del problema de salud pública que esto involucra, yo hace 25 años lo escuchaba al maestro Maximino Ruiz, que fue una especie de Maradona que hubo en la diabetes argentina, hablar del 7% de prevalencia de la enfermedad hace 25 años nada más. Y hoy estamos, fíjense, según la última encuesta nacional de factores de riesgo del año 19, estamos en casi el 13%. Claro, uno me puede decir, doctor, ahora somos más, pero sí es cierto, somos más, evidentemente, porque la población argentina va creciendo de censo en censo. El problema, yo te agregaría, es que somos más, pero vivimos peor. Es decir, todo lo que tiene que ver con las conductas de sedentarismo, todo lo que tiene que ver con que es más cómodo quedarme a ver una película en casa que ir a caminar o ir a hacer deporte, ir a una casa de comidas chatarra porque me queda más cómodo y así no lavo los platos, todas las situaciones que todos hacemos por otra parte. Me es más fácil llamar a un delivery de repente que ponerme a cocinar. Bueno, por todas estas cuestiones estamos viviendo peor, estamos engordando más, que eso es evidente, y como ustedes saben, la obesidad trae de alguna manera de la manito a la diabetes mellitus. Tan es así que ya se habla de una epidemia de diabesidad, una mezcla de obesidad con diabetes de tipo 2, que lo más frecuente, y ahí está el problema que ustedes tienen que ver como médicos sanitaristas, ya no es el paciente adulto de 40 a 45 años, sino que es ese niño que va al colegio, que está todo el día con el celular, con la notebook o con los jueguitos, con Roblox, con lo que quieras, y que de repente a los 10, 12 años ya está con sobrepeso y obesidad y que se hace muy difícil si el niño no tiene una conducta alimentaria y no tiene una conducta de actividad física, poderlo encaminar a lo largo de la vida. Es decir, que hoy la prevención la tenemos que hacer en los colegios, salir a los colegios, hablar con las mamás, con las maestras y fundamentalmente con los chicos y explicarles cuál es, de alguna manera, orientarlos más que nada, cuál es el mejor tipo de alimentación. Como si fuera la Plaza de Mayo, que ustedes pueden llegar por distintos caminos, a la diabetes se puede llegar por la obesidad, se puede llegar por presencia de autoanticuerpos, o sea, por autoinmunidad, una diabetes tipo 1, se puede llegar por la administración de corticoides. Hoy que estamos lamentablemente viviendo la pandemia de COVID, muchos pacientes han recibido por su problema respiratorio corticoides y transitoriamente se han hecho diabéticos secundarios. Se puede llegar por el alcoholismo, por una pancreatitis crónica, se puede llegar por el embarazo y entonces tener una diabetes gestacional en una mujer previamente sana. Todos los caminos, caminos diferentes, pueden llegar a la hiperglucemia en ayunas, como ustedes ven, y quizás esa es una de las cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de analizar justamente cómo tratar a un paciente diabético. Vamos al caso concreto. Yo hoy quiero serles práctico a ustedes, no una clase teórica, sino mostrarles a ustedes cómo vienen a los pacientes a la consulta. Por un momento ustedes van a ser los médicos, yo voy a
ser un poco el paciente que les va comentando por qué vengo, qué me está pasando, y se van a dar cuenta que la poliuria, la polidipsia y la polifagia son solamente unas puntas del iceberg y que el paciente diabético viene por primera vez a la consulta por motivos totalmente diferentes. Entonces, ante todo paciente, en primer lugar, si vamos a hablar de diabetes, vamos a tener que hacer el diagnóstico en primer lugar. Después, ya con vistas a organizar al paciente, tendremos que determinar el tipo. ¿Es un tipo 1? ¿Es un tipo 2? ¿Es un chico que está recibiendo corticoides por una enfermedad autoinmune o por un cáncer? Ahí vamos a tener que hacer una prolija anamnesis, examen físico, donde les vamos a dar una orientación, que es lo más importante a tener en cuenta semiológicamente de estos pacientes. Después veremos la valoración de laboratorio, qué le tengo que pedir, le pido la glicosilada, no se lo pido, y con ello ustedes van a poder de alguna manera racionalmente planificar el tratamiento, fijar los objetivos y por supuesto monitorizar en el corto y largo plazo el cumplimiento del mismo. Manos a la obra, entonces, estamos ante un paciente con una supuesta diabetes mellitus. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la diabetes mellitus? Son 3 parámetros, básicamente, pero en la realidad, el parámetro número 1, el que usamos todos los médicos en general, es tener 2 o más glucemias en ayunas, se entiende por ayunas 8 horas de privación de la ingesta de alimentos, con valores iguales o superiores a 126 miligramos por decilitro. Viene alguien, me dice, doctor, me dio 140. Bien, ¿estás seguro que estabas en ayunas? ¿No habrás comido un chicle en el medio del camino? ¿No habrás desayunado sin querer y no te acordabas? Por las dudas, vamos a dejar pasar una semana y vamos a tratar de repetir la glucemia en un nuevo laboratorio como para hacer un desempate. ¿Qué te parece? 8 horas de ayuno, y si vos a la semana volvés con otra glucemia superior a 126 miligramos por decilitro, el diagnóstico de la diabetes ya queda hecho prácticamente en el 90% de los casos. ¿Qué pasa en el otro 10%? Es ese 10% que yo lo entiendo perfectamente y ustedes lo tienen que entender. La gente que dice, no, no puede ser, no, está mal, no, 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 se equivocó el primer laboratorio, seguramente el segundo también, es decir, deben estar trabajando con reactivos vencidos. No te hagas ningún problema. Vamos a hacer un tercer partido como en la Copa Libertadores definitorio. Te vas a hacer una prueba oral de tolerancia a la glucosa y si a las 2 horas de la sobrecarga oral con 75 gramos de glucosa tenés un valor de más de 200, y lo lamento muchísimo, tendrás que aceptar y para eso necesitaré del apoyo de un equipo, sobre todo con el apoyo psicológico, para que entiendas de alguna manera ya pasaste de la negación de la enfermedad a de alguna manera a convivir con este nuevo diagnóstico. Entonces, la prueba oral para todos aquellos pacientes que dicen no, a mí no, no puede ser, para pacientes que tengan antecedentes heredofamiliares. Muchos de ustedes se quedarán pensando, che, yo me la haría la curva porque, viste, generalmente en ayunas siempre me da más de 100, nunca valores patológicos, pero mi tía es diabética, mi papá es diabético, tengo una prima diabética, entonces es como que la diabetes me toca el timbre muy de cerca. El tercer parámetro que uno podría usar para el diagnóstico de la diabetes, que está escrito en los libros, pero que no es práctico, no es práctico, es el tema de la poliuria, la polidipsia, la pérdida de peso no justificable y la glucemia al azar igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. Y les cuento por qué el libro dice una cosa y la práctica dice otra. Vos le preguntás al paciente diabético si orina mucho y te va a decir que no sabe, normal te va a decir el diabético, ya está acostumbrado el hombre a orinar mucho. ¿Y qué entendés vos por normal? Y qué sé yo, 8 o 9 veces por día. No, bueno, 8 o 9 veces por día no es una cifra normal por lo que me enseñaron. Tomás mucho líquido y normal. ¿Y qué entendés por normal? Y como dos botellas de 2,5 litros de Coca-Cola por día. Para vos es normal, pero esto no es normal, ¿verdad? Y por último, el tema es que el 90% de los diabéticos son de tipo 2,
aumentan de peso de manera inexplicable, entonces la pérdida de peso no justificable es razonable solamente para los diabéticos de tipo 1, que son solamente el 10%, no el 90% restante. Y por otro lado, hay otro punto que yo veo como dificultoso, es que los médicos atendemos consultorios por la tarde no te hacen análisis clínicos y los consensos internacionales obligan que la glucemia al azar significa ahora al voleo, es decir, sin ningún tipo de preparación previa, sea hecha con glucemia plasmática. Cuando este criterio salió, yo dije, bárbaro, yo en mi consultorio tengo un glucosímetro, yo descubro que orina mucho, que toma mucho líquido, que tiene modificaciones de peso, a ver, dame tu dedito. Le pincho el dedo, me da 240, ya está, es diabético. ¿Qué voy a estar haciéndole? Las dos glucemias, la prueba oral de tolerancia a la glucosa, pero para los fines teóricos, como les digo, la glucemia al azar tiene que ser plasmática, con 8 horas de ayuno, es decir, no plasmática de 8 horas de ayuno, sino que tiene que ser hecha en un ámbito sanatorial, que es, ustedes saben que todos los sanatorios extraen sangre por la mañana. Entonces, si yo atiendo a la tarde, bueno, tendrá que ser hecho seguramente al otro día y al paciente lo mandaré, no en ayunas porque al azar significa al voleo. Como esto no es muy practicable, como pasa siempre, la teoría dice una cosa y la práctica dice otra, si ustedes están en un hospital periférico, mejor dicho, en un lugar periférico, y el paciente, ustedes saben que está adelgazado, que el enfermo, ustedes saben que les está refiriendo para su criterio que tiene poliuria y polidipsia, directamente háganlo en el consultorio con el glucosímetro y si les da un valor por arriba de lo aceptable, si por arriba de 200, el diagnóstico ya está hecho. Después sí, si querés corroborarlo con una nueva glucemia, corroborarlo con una nueva hemoglobina glicosilada. A todo esto les comento que en Argentina no usamos la hemoglobina glicosilada como diagnóstico, ya que para eso tiene que estar el método estandarizado y en la Argentina cada laboratorio, cada hospital, cada sanatorio generalmente va a utilizar el método que más económico le resulte. Entonces no tenemos como en Estados Unidos la estandarización de decir con 2 hemoglobinas glicosiladas por arriba de 6,5% hacemos el diagnóstico. En conclusión, el método más fiel, el método más preciso para la determinación, entonces, las 2 o más glucemias en ayunas por arriba de 126 miligramos por decilitro. Y si el paciente tiene fuerte carga hereditaria, es una mujer que ha tenido diabetes gestacional o el negador de siempre, que no puede ser, no puede ser, le hacemos la prueba oral de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa. Ahora bien, muchas veces los pacientes vienen a las consultas con cuadros de descompensación, es decir, por ejemplo, la cetoacidosis diabética puede ser una forma de presentación de una diabetes de tipo 1. A mí me ha pasado, humilde experiencia, haciendo guardias en el clínicas, muchas veces de venir chicos adelgazados, muy flacos, que vienen con cuadros aparentemente gastrointestinales, hubo alcoholismo en el medio, hubo desarreglos alimentarios y todo venía bien con el cuadro de intoxicación alimentaria o de gastritis, si ustedes prefieren el término, hasta que uno le pide un análisis de urgencia, sangre y orina, y viene la enfermera y dice, doctor, tiene 350 de glucemia, ¿qué hacemos? Claro, era una cetoacidosis diabética. ¿Cuántos pacientes a veces mal interpretados como un cuadro gastrointestinal, como una gastroenterocolitis, por ahí no era forma de presentación de una cetoacidosis diabética? Por ese motivo, en ausencia de una hiperglucemia inequívoca con descompensación metabólica, es decir, el diagnóstico de una cetoacidosis diabética, siempre ustedes necesitan 2 pruebas. Por ejemplo, 2 glucemias, la prueba oral acompañada de la glucemia, como les decía, o bueno, llegado el caso, tener 2 glucemias, como les decía, por arriba de 126, habiendo el paciente guardado, como bien dijimos, las 8 horas de ayuno. Bueno, viste estas consideraciones, vamos a establecer el diagnóstico, ya está.
El diagnóstico ya está, paciente diabético, confirmamos 2 glucemias en ayunas por arriba de 126, o una glucemia y la prueba oral de tolerancia a la glucosa, o la glucemia al azar con una glucemia en ayunas superior a 126. El asunto es que el diagnóstico ya está hecho. Ahora bien, tenemos que de alguna manera establecer si ese paciente es de tipo 1 o de tipo 2 o si es otro tipo específico de diabetes para saber cómo encarar el tratamiento del paciente. Los pacientes diabéticos de tipo 1 admiten una sola palabra, que es básicamente la autoinmunidad. Es decir, yo tengo que demostrar en la sangre la presencia de autoanticuerpos contra el páncreas, contra los islotes de Langerhans, contra transportadores de zinc, por ejemplo, o enzimas de la membrana de la célula beta del páncreas, para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Si vos decís, mi papá es diabético tipo 1, yo ya sé que tiene anticuerpos positivos. También hay un segundo grupo, que son las diabetes idiopáticas, que gracias a Dios hasta ahora no nos tocó ninguna, siempre se cubren las clasificaciones. Idiopática quiere decir que no se puede encontrar cuál es la verdadera causa. Generalmente estos pacientes se comportan como diabéticos de tipo 1, es decir, que terminan haciéndose insulino dependientes. Y sí quiero dejar el espacio, porque tiene que ver mucho con la práctica, que desde hace algunos años, dentro de la clasificación de diabéticos de tipo 1, se ha considerado la diabetes LADA. ¿Qué es la diabetes LADA? La diabetes LADA es la abreviatura en inglés de diabetes autoinmune latente del adulto. Diabetes autoinmune latente del adulto. Es una diabetes autoinmune que se manifiesta en forma tardía después de los 40 años. Entonces, justamente por tener más de 40 años, muchos médicos, me ha pasado a mí, por eso yo lo aprendí, siempre vemos un diabético de más de 40 años y lo primero que asumimos es que es un diabético de tipo 2. Entonces uno le da dieta, le da ejercicio, le da metformina, le da sulfonilureas y el enfermo no anda, no camina. Las glucemias siguen 250, 300. Y uno un buen día se empieza a rascar la cabeza. ¿Y por qué será? Ya le cambié 3 veces de medicación y lamentablemente mi diabético tipo 2 no anda. Entonces siempre hay alguien que en el camino te ayuda, que te dice, che, ¿por qué no le pedís los autoanticuerpos? No vaya a hacer cosa que sea un LADA. Y los pacientes con LADA, como unos diabéticos de tipo 1, van a responder solamente a la insulina. Bueno, les cuento que apareció un ángel de la guarda que me dijo pedirle los anticuerpos, y a partir del momento que descubrí mi primer paciente LADA, empecé a ver LADAs por todos lados, y realmente el paciente LADA es el diabético de tipo 2, 45, 50 años, que viene con el clásico, lo vengo a ver usted porque ningún médico me da en la tecla. Ya cambié metformina, tomé clorpropamida, tomé todas las medicaciones que a usted se le ocurra. Me han probado los inhibidores, que lo hacen orinar más a uno, me han, no sé qué cosa con gliptinas que me han dado, y doctor, yo la verdad, mi diabetes no camina. Y me decís, che, yo voy a pedir anticuerpos, a ver qué pasa. Y resulta que te vienen los anticuerpos positivos y te das cuenta que el manejo de este paciente lo tenés que hacer como todo diabético de tipo 1, es decir, con insulina. Por eso, ante todo diabético tipo, que se diga diabético de tipo 2, que esté muy molesto con los médicos porque nadie le da en la tecla, pídanle los anticuerpos, porque seguramente si son positivos, amerita otro tipo de enfoque y la fisiopatología es totalmente distinta. La diabetes de tipo 2 es la que todos conocemos, que no es ni más buena ni más mala, como cree la gente. Viene al consultorio y me dice, sí, pero tengo la diabetes buena. Yo no sabía que había diabetes buenas y diabetes malas. Todas las diabetes son buenas si vos te controlas bien, y todas las diabetes son malas si vos haces un mal control. Entonces, el diabético de tipo 2 es el clásico paciente obeso, sedentario total, hace cualquier transgresión de la dieta. ¿Hay algún pasado familiar,
algún tío, alguna hermana, algún padre que es diabético, y son la multitud, es decir, el 90% de los pacientes diabéticos que ustedes van a ver son diabéticos de tipo 2, básicamente. Los de tipo, vamos a hacer otros tipos específicos, no digan tipo 3, digan otros tipos específicos, tiene dos variedades. Las diabetes secundarias, que son aquellas donde yo, por ejemplo, recibo corticoides por una enfermedad reumática, por una enfermedad autoinmune o bien por un reumatismo, un lupus, por ejemplo, una artritis reumatoidea, y me hago diabético secundario al uso de glucocorticoides. Y después están, sí, las endocrinopatías, el Cushing, el hipertiroidismo, el feocromocitoma, la acromegalia, la pancreatitis crónica, dentro de esa clasificación de diabetes secundarias. También en este rubro 3 de otros tipos específicos hay una variedad de diabéticos poco frecuentes que generalmente tienen un componente genético de falla, que son los llamados MODY. MODY es la abreviatura en inglés M madurez, o onset, que es comienzo en inglés, D de diabetes, por supuesto, y la Y es de young, es decir, de joven. La diabetes que comienza en la madurez juvenil, que es una diabetes que puede responder o no al tratamiento con hipoglucemiantes orales, y que por ser una falla genética, hay fallas genéticas en enzimas que tienen que ver con la regulación de la glucemia, justamente afectan a muchos miembros de una misma familia. Cuando ya en la familia hay más de 4 o 5 sujetos diabéticos, lo primero que tenemos que sospechar es una falla genética, y lo tenemos que sospechar justamente hacer un estudio genético que en el clínica se hace, que es el estudio genético para detectar el MODY, la diabetes que comienza en la madurez juvenil. Por último, tenemos la diabetes gestacional, que es la diabetes que transcurre en una mujer absolutamente joven. Eso es el concepto importante, es joven y sana. Es decir, no es la diabética desconocida que se hizo diabética, justamente, o que se demostró su diabetes a punto de partida del embarazo, sino que es una mujer sana hasta ese momento, y que un buen día, generalmente en el último trimestre del embarazo, empezó a sentirse mal, a dolerle mucho la cabeza, consultó a su obstetra, le toma la presión el obstetra y está con un cuadro de hipertensión arterial, lo que se conoce como una preeclampsia, y decide su internación, y dentro de los estudios de rutina de una preeclampsia le pide ya sea las glucemias o ya sea una prueba oral de tolerancia, y descubre que esa chica, que hasta había sido sana hasta hacía horas, ahora es diabética. El tema con la diabetes gestacional trae muchos temas para charlar. El hecho en sí de ser diabética gestacional hace que tu segundo bebé pueda tener un 50% de probabilidades que sea una diabetes gestacional de nuevo. Los chicos de mamás con diabetes gestacional generalmente tienen peso de más de 4 kilos. Por otra parte, son susceptibles a tener la enfermedad de las membranas hialinas. La madre tiene tendencias a desarrollar hipertensión arterial durante el embarazo y puede quedar como diabética de tipo 2 después del parto. Y como ustedes ven, también el niño queda marcado, y a futuro, después con el paso de los años, tiene una mayor incidencia, ya sea de diabetes de tipo 1 o diabetes de tipo 2. Entonces, rebobinando, la diabetes de tipo 1, totalmente autoinmune. La diabetes de tipo 2, totalmente insulino resistente. Dentro del tipo 3 tenemos las diabetes secundarias y el raro MODY, que es monogenético. Y finalmente la diabetes en el punto 4 es la diabetes gestacional, que tiene que ver con que un embarazo que hasta ese momento venía bien, en el último cuatrimestre, y como resultado de la prueba de sobrecarga que significa un bebé, la mujer se hace diabética. Esta enfermedad, la diabetes, a diferencia de otras, admite categorías de riesgo, es decir, semáforos amarillos. Antiguamente se llamaban prediabetes, y hoy se vuelven a volver a llamar otra vez prediabetes, que es la alteración de la glucemia en ayunas y la alteración de la tolerancia a la glucosa.
La alteración de la glucosa en ayunas la estamos viendo mucho. ¿Por qué la estamos viendo mucho? La estamos viendo mucho básicamente porque vemos muchos pacientes obesos y ustedes ya conocen la definición de síndrome metabólico. Estos pacientes obesos vienen siempre a las consultas con glucemias de 109, 115, ahí en el límite, y uno se ve tentado, ¿no?, de pedirle una glicosilada o pedir una prueba oral de tolerancia a la glucosa para ver qué pasa. Si yo le hago la prueba oral de tolerancia a la glucosa y el paciente a las 2 horas está con un valor entre 140 y 199 miligramos por decilitro, ya ahí queda confirmada la alteración de la tolerancia a la glucosa, que es un estado prediabético, es un estado donde tengo que trabajar mucho la dieta y el ejercicio, es un estado donde yo puedo prevenir el desencadenamiento de una diabetes de tipo 2, pero también es un estado que si el paciente no colabora, va a terminar siendo diabético de tipo 2 y después ya no hay vuelta para atrás. Por eso mismo, si bien este cuadro los puede orientar clínicamente, hacemos la excepción del LADA, ya lo habíamos dicho. Fíjense ustedes que los diabéticos de tipo 1 son chicos jóvenes, menos de 40 años, generalmente adelgazados porque tienen toda el glucagón, y el glucagón es una hormona totalmente lipolítica y catabólica. La insulina suele estar ausente justamente porque el páncreas está destruido, y la complicación aguda que puede ser forma de presentación es la cetoacidosis diabética. Estos chicos son insulino dependientes de por vida y la respuesta a hipoglucemiantes orales no existe por la sencilla razón que su páncreas está totalmente exhausto. En la diabetes de tipo 2 son pacientes obesos, los receptores de insulina están medio adormecidos, entonces qué mejor que bajar de peso y caminar un poco. El paciente, salvo el LADA, tiene más de 40 años, el hábito corporal es obeso, la insulina plasmática puede estar aumentada como consecuencia de la respuesta que el páncreas grita más fuerte para hacerse oír, ya que los receptores no lo escuchan. El glucagón también está aumentado, y lo importante es que no hay cetoacidosis, porque como hay algo de insulina, estos pacientes más bien hacen por cuadros de deshidratación lo que se conoce con el nombre de coma hiperosmolar, y este cuadro es más de personas añosas, más de 70 años, para desencadenarlo a partir de un evento estresante como una infección urinaria, una neumopatía, un COVID-19, es decir, cualquier situación de estrés puede precipitar el coma hiperosmolar. En la siguiente diapositiva, acá tienen el diagnóstico de diabetes gestacional. Yo sé que a veces es según el libro, me van a decir ustedes, veo que acá todos los libros tienen diferentes criterios. Lo importante es que con glucemias en ayunas reiteradamente por arriba de 100 miligramos por decilitro en cualquier momento del embarazo o ante la realización de una prueba oral de tolerancia a la glucosa con esos valores de corte son los que nosotros utilizamos en el hospital de clínicas, nosotros confirmamos el diagnóstico de diabetes gestacional, donde la mayor parte de las mujeres lamentablemente necesitan tratamiento con insulina, ya que todos los hipoglucemiantes orales, sea por teratogénicos o porque todavía no se ha demostrado que puedan provocar daño en el bebé, no se suelen utilizar. Lo que es importante, ustedes me pueden decir, ¿le hacemos glucemia? Sí, hay que pedir desde el mismo momento, desde el primer control del embarazo, pedirnos la glucemia. Tiene que ser un estudio obligatorio en la mujer embarazada. Ahora, si ustedes me dicen a todas las mujeres embarazadas, le pedimos nosotros una prueba oral de tolerancia a la glucosa. Mira, en realidad el momento para pedir la prueba oral de tolerancia a la glucosa se da específicamente entre la semana 24 y la semana 28, es decir, estamos hablando de sexto o séptimo mes de embarazo, y hay toda una población de riesgo donde sí o sí uno tiene que pedir una prueba oral de tolerancia a la glucosa. Si bien
cada caso en particular, cada paciente es un mundo diferente y a veces merece una consideración especial. Pero si ustedes ven que es una chica que ya tuvo una diabetes gestacional en el embarazo anterior, si ven que es una chica ya de más de 30 años, si ven que es una chica que tiene una mamá, un papá, un hermano diabético, si es una chica que entró en el embarazo ya con sobrepeso, si es una chica que les cuenta que tuvo un bebé anteriormente que pesaba más de 4 kilos, o si ya tuvo un antecedente de preeclampsia por hipertensión, dolor de cabeza, vómitos, entonces la prueba oral de tolerancia a la glucosa se hace mandatoria. Por otro lado, una cosa que es interesante es que a las 6 semanas de haber dado a luz esta chiquita, tenemos que hacerle una nueva prueba oral de tolerancia a la glucosa para determinar cuál fue su estatus final. ¿Por qué? El 50% vuelve a la normalidad, un 25%, que es una cantidad bastante importante, queda como diabético tipo 2 de por vida y otro 25% queda como intolerante. Es decir, queda con una alteración, queda ahí nomás, que se hace diabético, cualquier situación, un nuevo embarazo, una dieta que no cuida, un aumento no esperado de peso, la va a llevar seguramente a una diabetes de tipo 2. Puse esta diapositiva no para complicarles más la vida, sino porque siempre alguien me va a preguntar, doctor, ¿y si era una diabética no conocida y que se hizo justamente su diabetes explotó durante el embarazo? Bueno, en ese caso no es diabética gestacional. ¿Por qué? Porque ya venía con la predisposición a la diabetes. Para eso están estos criterios, la glucemia en ayunas de más de 126, la glicosilada, si es estandarizada, más de 6,5, pero lo habitual es que la chica tenga una glucemia plasmática casual más de 200. Con estos criterios ya sabemos que la chica era diabética de antes, seguramente hasta ese momento controlada, y que el embarazo no hizo más que desencadenar la diabetes. Por eso es una especie de declaración de diabetes en una diabetes previamente no conocida. Eso es lo que se llama diabetes manifiesta en el embarazo, y este punto desde el año 15 ya rige en la nueva clasificación de la diabetes. Es decir, antes era una zona de grises. ¿Qué hacemos si la chica era diabética, no sabida, y con el embarazo se hizo o se salió a la luz su diabetes hasta ese momento desconocida? Por eso ahora ya se admite esta nueva categoría dentro de las diabetes del embarazo, justamente la diabetes manifiesta en el curso del mismo. Y ahora quería acelerar un poquito, eso ya lo habíamos visto, la alteración de la glucemia en ayunas es lo que generalmente tienen todos los pacientes obesos, todos vienen con más de 100 a la consulta y uno siempre está tentado de pedirle una glicosilada o una prueba oral para definirlo, si siguen ese estatus o si pasa al estatus que es el siguiente, que es la intolerancia, donde el paciente en la intolerancia a las 2 horas de haberse hecho el estímulo con 75 gramos de glucosa, tiene una glucemia entre 140 y 199 miligramos por decilitro. Como ven, a estos pacientes hay que tenerlos en capilla. Esto significa que hay que pedirles una glucemia en ayunas anualmente y prescribirles y obligarlos a un cambio de hábito de vida que involucre no solamente la dieta, sino también la actividad física. Traducido al castellano, viejo, hay que acabar con las harinas, tantos fideos, tantas empanadas, tantas pizzas, tantos snacks, menos de eso, más verduras, más frutas y más vegetales. Reemplazamos, como les decía, todo lo manufacturado por una alimentación mucho más natural. El paciente generalmente lo entiende, baja de peso, y mientras baje de peso, por supuesto, el riesgo de que de acá se vaya la diabetes de tipo 2, por supuesto, va a ser muy bajo. Ahora viene algo muy interesante. Fíjense ustedes que los pacientes de ambas categorías, si no hacemos nada, tienen un 40% de riesgo en los siguientes 5 años de hacerse diabéticos de tipo 2. Yo les quiero hacer un compendio ahora con distintas situaciones de cómo vienen los pacientes a la consulta. Yo les digo siempre, si me van a contar qué es la poliuria, polidipsia, polifagia, olvídense de eso. Directamente no vienen ni poliuria, ni polidipsia, ni polifagia. Todo lo que
ustedes ven acá, cada uno de esos ítems es un paciente que nos ha visitado. El primer caso es un señor de 42 años, joven, que me dice directamente, mire doctor, yo soy un hombre sano, estoy buscando laburo, me hicieron un preocupacional, me salió el azúcar alta y me dijeron que si no consulto con un clínico no me toman. Yo la verdad, le digo sinceramente, no tengo antecedentes de nada y bueno, acá viene un candidato que según dice él, en un análisis que le han hecho para un preocupacional, le han encontrado un azúcar alto. Acá tenés de alguna manera un candidato potencial a ser diabético, generalmente de tipo 2. Después los análisis demostraron que el paciente era diabético de tipo 2 y ustedes saben bien que en medicina laboral, si sos diabético, ya directamente no te toman porque calculan todo lo que va a significar tus ausencias, tus gastos, tus costos, tus licencias médicas, etcétera, etcétera. Con el mismo criterio, alguien que escucha esta clase y dice, mire, con todo lo que me dijo me asustó. Yo tengo a mi papá diabético, tengo un hermano diabético. ¿Qué le parece si me pide un análisis de rutina por las dudas a ver si yo también soy diabético? Y ahí salta, por ejemplo, una glucemia alta, por ejemplo, 115. Después, como sabes, tendrás que repetir para saber en qué situación estás. Muchas veces vienen los pacientes obesos con hipertrigliceridemias, con el clásico, ya no sé qué más hacer, fui a la nutricionista, fue a un clínico y todos me dan pastillas para bajar los triglicéridos y no me hacen nada. Bueno, tenés que aprender que junto con la hemoglobina glicosilada, la hipertrigliceridemia acompaña a los diabéticos descompensados, metabólicamente hablando. Entonces, muchos de ellos tienen síndrome metabólico. Entras de toda dislipidemia, de alguna manera no estudiada, pedile glucemia, pedile una prueba oral de tolerancia a la glucosa, porque tranquilamente puede ser un diabético encubierto. El cuarto caso es la señora que viene con la nena tiene 18 años y me dice que ya es el cuarto evento de infección urinaria que tiene a lo largo del año. Cuando una persona joven tiene una infección urinaria a repetición o hay una anomalía anatómica de la vía urinaria o la otra posibilidad es que es un diabético encubierto. Lo mismo pasa con muchas mujeres que consultan por flujo candidiásico y lo aceptan como algo normal. Pero ¿desde cuándo? Y hace como 3 años que tengo el flujo, pero es normal, blanco, totalmente normal. Y resulta que eran diabéticas de base. De la misma manera, muchos pacientes, más que pacientas, se enteran en una unidad coronaria que ese infarto que tuvieron a los 50 años le descubren la diabetes estando internados ahí en la unidad coronaria. Todo es porque la diabetes te da el infarto, o mejor dicho, la arteriopatía de manera silenciosa y bueno, ya cuando obstruyó la arteria en forma significativa, vino un infarto de una enfermedad que hasta ese momento era totalmente desconocida. Ya les voy a enseñar casi sobre el final de la clase que la diabetes no tiene 4 P's, poliuria, polifagia, pérdida de peso, sino también, y polidipsia, sino también tiene 7 P's en realidad, que es una enfermedad panvascular, toma todos los vasos, es una arteria, es una enfermedad proaterogénica, es decir, favorece la aterogénesis y es una enfermedad procoagulante, es decir, procoagulante me puede formar trombos y a partir de los trombos desencadenar fenómenos, como ustedes saben, cerebrovasculares. De la misma manera, sigo agregando trastornos de la visión. Acá les enseño una cosa muy interesante que me enseñó un oftalmólogo. Hay muchos diabéticos no conocidos que en realidad los pesca el oftalmólogo. ¿Por qué viene? Mire, doctor, ¿sabe qué? Hay días que no veo nada y hay días que con mis anteojos veo bien. Necesito los anteojos porque no veo nada. Y hay días que sin los anteojos veo perfecto. Eso se llama agudeza visual fluctuante.
agudeza visual fluctuante. Hay días que no ven nada y hay días que ven perfecto. Los días que no ven nada tienen que usar los anteojos y los días que ven perfecto los prescinden. Entonces, aunque a ustedes les parezca mentira, la manifestación oftalmológica más frecuente de la diabetes no es la retinopatía, sino la agudeza visual fluctuante y que tiene que ver con los cambios bruscos de la glucemia y que tiene que ver con el cambio de contenido osmótico de agua que hay dentro del globo ocular y que tiene que ver con una cuestión totalmente mecánica del globo ocular de acomodación a una mayor o menor glucemia. Entonces, qué interesante, ¿no? Que la alteración visual más frecuente de la diabetes es justamente la agudeza visual fluctuante, mucho más frecuente que la retinopatía diabética. Y finalmente la tengo doña Mariana, que se está quejando y todavía, no sé si se sigue quejando, pero se quejó bastante, de que ella sentía los pies dormidos. Mariana tiene 65 años, siente los pies dormidos, fue a ver a un traumatólogo, el traumatólogo le dijo que era una fascitis plantar, le indicó plantillas, le dio antiinflamatorios y Mariana se sigue quejando que a mí yo siento los pies acartonados. Fue a ver a un reumatólogo, le dijo que era artrosis de tobillo y artrosis del antepié y que por ese motivo necesitaba un calzado más abotinado, más cómodo. Y doña Mariana se sigue quejando que los pies se duermen. Che, ¿y por qué no le hacemos una prueba oral de tolerancia a la glucosa? Porque a mí me enseñaron que detrás de toda polineuropatía de origen incierto puede haber una diabetes escondida. Bueno, le hicimos la prueba de tolerancia a la glucosa, 65 años, aunque te parezca mentira, Mariana es una nueva diabética de tipo 2, o sea, la polineuropatía fue la forma de presentación del cuadro. Por otro lado, también es interesante que, como les decía, la cetoacidosis diabética también puede ser una forma de presentación de la enfermedad. Y como ustedes ven, la diabetes es una enfermedad muy polimorfa que puede presentarse de muchas maneras diferentes. Y mucha gente me ha dicho con gran alegría, me dice, mire doctor, yo quería seguir algo que tenga mucha clínica. Y la diabetes tiene clínicas, como van a ver ustedes ahora, para todos los colores. Es decir, tendrás que tomar reflejos, hacer fondo de ojo, evaluar la función cardiovascular, evaluar la función respiratoria, si tiene o no tiene hipotensión ortostática. O sea, el que quiera hacer diabetes, primeramente tiene que hacer una buena residencia en clínica médica, ya que como ven ustedes, por ser una enfermedad panvascular, puede afectar todos los órganos y por afectar todos los órganos justamente ser una enfermedad muy polimorfa y muy polifacética. Lo que vamos a ver ahora, un compendio también de las cosas que uno ve en el consultorio. Primero vamos a hacer rapidito la parte, esto yo generalmente, los alumnos me preguntan, ¿pero usted se acuerda de todo esto? No, querida, yo a esta edad ya ni me acuerdo de esto, yo lo tengo en una agenda, entonces al paciente que viene a la consulta por primera vez, yo sé, voy siguiéndole, ¿no? Como cuando hacíamos las recetas, que uno va siguiendo el libro para ir poniendo los ingredientes. Preguntaremos la pérdida o ganancia inexplicable de peso en los últimos 6 meses. Acuérdense el clásico, doctor, no sé qué me pasa, no como nada y sigo engordando. El aumento de apetito, que a veces es muy difícil de evaluar, porque el aumento de apetito ya la gente lo acepta como normal, lo mismo que el aumento de la sed. Entonces uno tiene que ir a preguntar, pero y sí, yo estoy comiendo a cada rato. Bueno, es una manera de manifestar el aumento del apetito o bien estar padeciendo una crisis de ansiedad. Y yo a cada rato estoy tomando agua, estoy tomando gaseosas porque la sed es insoportable. Yo he visto pacientes diabéticos en pleno invierno bajarse solitos una botella de 2,5 litros de Coca-Cola y de ahí de una oreja me los llevé al consultorio, los pinché y efectivamente eran diabéticos de acá a la China y nunca se hubieran imaginado que eran diabéticos. Y si le preguntaba si tenían aumento de la sed, la respuesta es no, normal, yo tomo 4 litros de agua por día, pero como algo normal. Lo mismo sucede con el aumento del ritmo y volumen urinario, el clásico. ¿Y cuántas veces orinas? Sí, normal. Y las infecciones cutáneas ginecológicas urinarias a repetición. ¿Vos tenés flujo? Normal. ¿Y cómo es normal? Blanco, así cremoso, pero normal, ¿eh? Entonces, claro, aprenden a convivir con cada una de estas alteraciones. Em,
También preguntaremos la presencia de hormigueos, calambres o electricidad en los miembros inferiores, trastornos fluctuantes, ya lo dijimos, de la agudeza visual. ¿Ves bien con anteojos, sin anteojos? Hay días que no ves nada, hay días que ves mejor. Las comorbilidades asociadas que puede haber, generalmente la dupla sobrepeso, obesidad está a la orden del día, el tabaco, el alcohol, la hiperuricemia, el hipohipertiroidismo, el Cushing. Hay mucha asociación a hipotiroidismo porque forma parte del cuadro de la insulinoresistencia. Por eso detrás de toda mujer obesa, diabética, pidan un perfil tiroideo, como vamos a ver después, porque también todo va de la mano perfectamente conectado. Las medicaciones, los glucocorticoides, actividad física regular. Yo saco a pasear al perro los fines de semana, pero eso no es actividad física regular. Regular significa 3 a 4 veces por semana, es decir, tener una cierta cantidad de tiempo que en alguna mes se regló en 150 minutos semanales, como para poder decir que la actividad física es regular. La alimentación, ¿cómo es el tema? O sea, hacemos las 4 comidas diarias, somos de los que llegamos a la noche y nos comemos hasta el imán de la heladera. Bueno, esas cuestiones también hay que evaluarlas en un buen interrogatorio, lo mismo que los antecedentes de la diabetes gestacional y los antecedentes heredofamiliares que pueda tener el paciente. Y acá empieza el show para que vean ustedes los dos formatos de cómo vienen los pacientes a la consulta. El top 10 lo hace este señor, muy canchero, fíjense que se pone en pose de que esta es mi panza, el clásico paciente obeso síndrome metabólico. Generalmente es un paciente que tiene una cintura abdominal por arriba de 100 centímetros, es un paciente generalmente con su presión limítrofe, es un paciente que tiene acantosis nigricans, es el clásico paciente de consultorio diabético de tipo 2. El de tipo 1, fíjense ustedes que es un paciente adelgazado, se le marcan las costillas, tiene fusión de masas temporales, la grasa supraclavicular está atrófica y este enfermo realmente es un desnutrido secundario. La diabetes tipo 1 genera desnutridos secundarios, por lo que les comenté que el glucagón es una hormona proteolítica y fundamentalmente es una hormona cetogénica por otro lado. ¿Qué más podemos ofrecerles? Bueno, en la consulta tendremos que pesar y tallar al paciente y calcular el índice de masa corporal, porque eso va a determinar el peso sobre talla al cuadrado, va a determinar el estatus del paciente, si es un paciente adelgazado como el diabético de tipo 1, si es un paciente normal, si es un paciente con sobrepeso o con los distintos grados de obesidad que ustedes bien conocen. Después seguimos el orden cronológico, tendremos que tomar la circunferencia abdominal y establecer si nuestro paciente es o no un síndrome metabólico. Para eso ustedes conocen muy bien los diámetros de 102 centímetros en el hombre y más de 88 centímetros en la mujer. Sigamos revisando a la paciente o al paciente. Estos lunares que aparecen generalmente en zonas de roce, estas verrugas que aparecen en las zonas de roce, no es más que la expresión de la función mitogénica que tiene el hiperinsulinismo en cuanto a comportarse la insulina como un factor de crecimiento epidérmico, y todas estas verrugas junto con la acantosis nigricans forman parte del complejo insulinoresistencia. La insulinoresistencia implica la aparición de estas placas aterciopeladas en pliegues, en el cuello, en la ingle, en la cola, en las regiones interdigitales, en los nudillos. Fíjense ustedes, acompañan mucho a los pacientes diabéticos de tipo 2 y es una marca de insulinoresistencia. Y otra cosa más, si ustedes conocen una chica joven, delgadita, que tenga acantosis nigricans, lo que tienen que evaluar es que no tenga un ovario poliquístico, porque también el síndrome del ovario poliquístico también cursa con placas aterciopeladas de estas características. Muchos ovarios poliquísticos los pesquisamos, como les decía, simplemente por mirarle el cuello y ver, como les decía, estas placas aterciopeladas. La diabetes de tipo 1, al revés, va con anticuerpos contra todo
Y tengan en cuenta, esto me lo enseñó un endocrinólogo, que siempre que haya vitiligo, sospechen autoinmunidad a algo, o a tiroides, o a células parietales, anemia perniciosa, o miastenia gravis. Es decir, siempre que hay vitiligo, en el 90% de los casos hay alguna enfermedad autoinmune. Y yo les digo, no veo muchos diabéticos de tipo 1 porque generalmente son de comienzo infantil, pero los pocos que he visto te puedo decir que 6 de cada 10 tienen vitiligo acompañando al cuadro general, y ya les voy a decir que la diabetes tipo 1 se asocia al vitiligo, se asocia a la celiaquía, se asocia a la artritis reumatoidea, como toda enfermedad autoinmune. Qué bueno sacar la ropa a la gente, ¿no? Es decir, a veces por comodidad no le sacamos ni las medias. Y bueno, a veces esta señora, cuando me mostró estas lesiones con las que ya convivía, esto es un intertrigo candidiásico, era la punta del iceberg de que la mujer tenía una diabetes de fondo hasta ese momento no diagnosticada. Lo mismo pasa con el flujo candidiásico, con las infecciones urinarias a repetición, con pacientes que han consultado por forunculosis, pero una forunculosis monstruosa, no un grano, muchos granos en todo el cuerpo al mismo tiempo y justamente eran diabéticos. Bueno, acá nadie duda que una candidiasis oral o hay una inmunodepresión o tiene un complejo HIV-Sida o está tomando corticoides o tiene un cáncer o es un paciente diabético. Ese es otro dato importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Por otro lado, es interesante destacar que muchos pacientes diabéticos tienen formas de presentación a través de la onixis y la perionixis. Cuando yo veo una señora o un señor con estas uñas, pienso dos cosas: o tiene un problema de circulación arterial, o la otra, tiene una diabetes mellitus, porque generalmente estas onicomicosis son consecuencia de diabetes justamente desconocidas o mal controladas hasta ese momento, que es otro de los parámetros que tienen que tener en cuenta. Lo mismo que cuando sacamos las medias, empiezan a volar las escaras o las escamas, simplemente porque la piel de los pacientes con diabetes tienen atrofia de las glándulas sudoríparas y por ese motivo la sequedad de la piel es otro de los elementos que acompañan, como les decía, a la polineuropatía del diabético. Ya esto sí es más específico del especialista. Son manchas que si uno las ve a simple vista, sobre todo la de la derecha, parece ser una placa psoriásica, y sin embargo hemos hecho la biopsia y resulta que es una necrobiosis lipoídica, que es una afección dermatológica en la que hay una mezcla de hiperglucemia y aumento de la urea, es decir, se ve en los pacientes diabéticos con compromiso renal avanzado. Es una de las características y, como les digo, el diagnóstico se hace por biopsia más que por cuadro clínico. Por supuesto, el paciente diabético amerita la realización de un examen cardiovascular completo que implique el agrandamiento del corazón, el desplazamiento del choque de la punta, la toma de la presión arterial, y con respecto a eso es importante que la presión arterial se debe tomar acostado y sentado, básicamente porque la diabetes es causa de hipotensión ortostática como disautonomía. Entonces, en el paciente diabético se hace necesario evaluar si al incorporar al paciente de la posición de acostado a la posición de sentado, tanto la sistólica como la diastólica bajan más de 20 milímetros, con lo cual queda automáticamente demostrada la disautonomía. Esta disautonomía tiene otro polo también que hago un especial hincapié, en el que hay que hablar mucho, por supuesto, tomando los recaudos y con la sensibilidad del paciente. Dentro de la disautonomía está la impotencia sexual, que es otro motivo muy de consulta de los pacientes, que nosotros no lo exploramos adecuadamente, quizás por pudor, quizás porque no vamos a andar preguntando eso, pero casi siempre cuando termina la consulta, sobre todo el marido que ha venido con la mujer, el clásico: mi amor, ¿podés esperar afuera un minutito que quiero hablar con el doctor, 2 palabritas? Entonces yo ya sé que esas 2 palabritas tienen que ver justamente con el tema de impotencia sexual, que puede ser o no
consecuencia de la disautonomía, lo mismo que la hipotensión ortostática. La palpación de un hígado graso, o sea, la palpación de una hepatomegalia, acuérdense ustedes que el hígado graso es la causa más común de hepatomegalia, forma parte también del complejo de la insulinoresistencia, como ustedes bien saben, y después otros datos interesantes. Espera que pasamos a la siguiente. La agudeza visual, por lo que les comentaba que el paciente tiene agudeza visual fluctuante, y antes de llegar al fondo de ojo, habida cuenta de que puede haber compromisos y en los estados avanzados del tercer, cuarto y sexto par, también es importante realizar la búsqueda de los reflejos fotomotor y consensual, porque también puede haber alteración de los oculomotores. Generalmente el paciente con afección de los oculomotores ya tiene una disautonomía en grado máximo, es decir, en un grado bastante avanzado. También la diabetes aumenta la incidencia de cataratas y de glaucoma a edades más juveniles. Y un dato que es interesante, sobre todo ustedes que se están formando, lo aprendí yo en la práctica, es que no todo ojo rojo es una conjuntivitis. Uno generalmente, ojo rojo, le vamos a dar unas gotitas, debe ser una conjuntivitis. Esto puede ser un glaucoma agudo, puede ser una queratitis, puede ser una queratoconjuntivitis, puede ser una úlcera de córnea. Por eso, ante todo ojo rojo, aunque nos parezca mentira, siempre es bueno la interconsulta con el especializado, porque justamente puede ser un glaucoma. Esta chica era diabética, consultó por ojo rojo. Cualquiera hubiera dicho por su juventud que era una simple conjuntivitis. Por supuesto, algo que es fundamental es el fondo de ojo, pero les voy a decir algo que generalmente muy poca gente sabe con respecto al fondo de ojo. Cuando el paciente me pregunta por qué me hace el fondo de ojo, entonces yo le contesto, mire, le hacemos el fondo de ojo por 3 razones. En primer lugar, sí, lo clásico, queremos saber si como consecuencia de su diabetes hay repercusión en el fondo de ojo, pero también el fondo de ojo me puede dar una pauta a mí de cuántos años de evolución tiene la diabetes. Se necesitan por lo menos 5 a 10 años de evolución de la enfermedad para que aparezcan estas manifestaciones que ustedes están viendo, estos exudados, estas hemorragias, estos microaneurismas que pueden apreciar en el fondo de ojo. Entonces, si yo diagnostico hoy en alguno de ustedes una diabetes, le hago el fondo de ojo y veo que el fondo de ojo es normal, yo ya sé que ese paciente tiene menos de 5 años de evolución de la enfermedad. Por otro lado, también otra cosa interesante es que si el paciente tiene, como ustedes están viendo allí, estas alteraciones, una de las cosas importantes que tienen que tener en cuenta es que la fisiopatología de los trastornos vasculares en el diabético puede afectar también los vasos renales. Entonces, si yo tengo este fondo de ojo que ustedes están viendo allí, inmediatamente lo que tengo que hacer es pedir también un sedimento de orina, ya que seguramente en el sedimento de orina pueden aparecer cilindros, puede aparecer una microalbuminuria y un fondo de ojo comprometido puede ser también indicio de que el paciente tiene compromiso renal. Entonces, mira cuántas cosas interesantes. El fondo de ojo para ver si hay lesiones retinianas, el fondo de ojo para ver la antigüedad de la enfermedad y el fondo de ojo para saber si de paso el paciente no tiene compromiso de la vasculatura renal, ya que la fisiopatología es exactamente la misma. Ya vamos terminando, pero es importante destacar, fíjate cómo la clínica es soberana, que la evaluación semiológica de los miembros inferiores con ropa interior y sin medias es fundamental, porque ahí vas a ver cambios en el color, cambios en la temperatura de los miembros, la presencia de onicomicosis, la presencia de ulceraciones, la pérdida del vello, la pierna fría, la ausencia de pulsos periféricos, la pérdida de la sensibilidad tanto superficial como profunda o la pérdida de los reflejos son elementos capitales para hacer el diagnóstico de una polineuropatía diabética. Por otro lado, fíjense ustedes que tenemos que honrar a la clínica en el sentido que la polineuropatía yo creo que es otra de las pocas enfermedades o complicaciones que el diagnóstico es totalmente clínico. Acá no pidan un electromiograma porque el
electromiograma se afecta tardíamente. Acá lo que hay que descubrir es básicamente con una agujita, toco pincho, con un diapasón, siente, no siente la sensibilidad y por supuesto con el martillito de reflejos, saber si hay o no hay reflejos. Si se cumplen esas tres condiciones, la ausencia del tocopincho, la ausencia de la sensibilidad profunda, la ausencia de los reflejos, ya está hecho el diagnóstico de polineuropatía diabética, como sucedió con esta señora Mariana que les comenté, que a ella se sentía los pies acartonados. Es importante el seguimiento de los pies porque uno aprende en la práctica que también la distribución de las callosidades te puede hablar de que el paciente pisa mal. Como ustedes saben, el trípode anatómico del pie es el primer metatarsiano, el quinto metatarsiano y el calcáneo. Cualquier callosidad fuera de esos límites está indicando que el paciente está pisando mal. Y si el paciente pisa mal, porque seguramente nadie lo ha atendido, aparecen estas úlceras por presión, se llaman, porque al pisar mal, fíjense ustedes que va generando un desgaste y una paulatina ulceración en lugares, como ya les decía, que no responden al triángulo anatómico normal del pie. Y claro, esto puede terminar mal, puede terminar en el pie diabético, que ya sí es resorte del especializado, del cirujano vascular, y que ya sí realmente uno a veces tiene que rezar para saber si podemos salvarle o no el pie al paciente. Así que todo tiene que ver, porque como vamos a terminar diciendo, todo esto va a depender de una atención en equipo de salud en donde estemos todos presentes para poder satisfacer las inquietudes de los pacientes. Bueno, hemos hecho un repaso por todo el examen físico que no me puedo olvidar de alguna manera de considerar. ¿Qué laboratorio le tengo que pedir al paciente? Mira, primero un laboratorio general, hemograma completo. Muchas veces la diabetes avanzada se acompaña con una anemia de los trastornos crónicos. Una eritrosedimentación acelerada me puede hablar de una infección oculta, ya que las infecciones en los diabéticos, lo mismo que el infarto, son asintomáticas. La glucemia tiene el valor que tiene el dólar diario, es decir, ya vamos a ver que mejor que la glucemia es pedir la hemoglobina glicosilada. La función renal, urea y creatinina, el perfil lipídico, recordando que la hipertrigliceridemia acompaña a la diabetes descompensada. Y ahí sí, en el examen completo de orina, yo les sugeriría que lo pidan periódicamente con el urocultivo, ya que muchas veces los diabéticos hacen bacteriurias asintomáticas y por ese motivo también es conveniente, como les decía, pedir un urocultivo para descartarlas. Dentro de lo específico, vamos a pedir la hemoglobina glicosilada y así como los neurocirujanos o los neurólogos, mejor dicho, hoy no te ven un paciente neurológico si no tiene la resonancia o la tomografía, hoy un diabetólogo no te ve el paciente si no le llevas una hemoglobina glicosilada. ¿Y por qué? Porque es el mejor parámetro de control de las complicaciones microvasculares. A mejor hemoglobina glicosilada, mejor porvenir del paciente diabético. Al revés, a peor hemoglobina glicosilada significa mal control. Y por otro lado, es importante destacar que la hemoglobina glicosilada actúa como una especie de termómetro de control metabólico de la enfermedad. Si bien lo fijamos en un 7% para decir que el paciente está bien controlado, hoy las nuevas normas, los nuevos consensos establecen ser un poco flexibles, en el sentido que si vos sos joven, tenés una larga vida por delante, no tenés complicaciones instaladas, y yo con vos voy a ser más exigente, te voy a pedir un 6,5%. Y a tu mamá, que es diabética, que tiene 70 años, que ya no ve de un ojo, que ya se le duermen las piernas, que ya tiene la complicación diabética, y le voy a dar un 8%, ¿viste? Porque entre nosotros también quiero respetar un poco la calidad de vida de mi mamá. Es importante también tener en cuenta
que la hemoglobina glicosilada también te pone la pauta sobre el futuro tratamiento. Me vino una señora con 12 de hemoglobina glicosilada, diabética tipo 2, obesa. Entonces, ya con el 12 de hemoglobina glicosilada, no me queda otra que insulinizarla, porque cualquier hipoglucemiante oral que le des, te va a hacer descender la hemoglobina glicosilada a 1,5, 2 puntos como máximo, y va a quedar en 10. Está muy lejos del objetivo terapéutico. Por eso también la hemoglobina glicosilada para ustedes puede ser una buena chapa para justificar la implementación de la insulina en un diabético de tipo 2. La fructosamina la dejamos para los pacientes que tienen alguna hemoglobinopatía, la talasemia, y también la dejo para los ansiosos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el paciente diabético, obeso, la glicosilada, yo sé que se va, si el paciente hace las cosas como debe, la glicosilada tiene una vida media más o menos de 90 días aproximadamente. Me sirve para ver las glucemias de los últimos 90 días. Entonces, si mi diabético tipo 2 hoy viene con una glicosilada de 9, recién en 90 días vamos a tener un correlato de si mejora o no con los cambios que él hace de alguna manera con su cambio de vida y sus hábitos higiénico-dietéticos. Como es muy ansioso y no se va a esperar los 90 días, a los 15 días ya me está pidiendo otra vez la glicosilada, para eso está la fructosamina, que es albúmina glicosilada y que tiene una vida media de apenas 25 días. Entonces, si el paciente está muy ansioso, vos les decís, mira, en un mes ya podemos tener un primer avance con un descenso de los niveles de fructosamina en sangre. Finalmente, si el paciente tiene daño en el fondo de ojo, si el paciente es hipertenso, le pedimos una vez, periódicamente, una vez por año es el consejo, pedir la microalbuminuria, pero hoy se pide directamente la relación albuminuria-creatininuria en orina espontánea, que tiene el mismo valor y que evita que el paciente, como les decía, tenga que estar juntando la orina durante 12 a 24 horas, que para el paciente cualquier junte de orina, de materia fecal, lo que sea, es realmente una flor de complicación. Entonces, una relación albuminuria-creatininuria en orina espontánea es una buena medida para, por supuesto, controlar si el paciente pierde o no pierde proteínas por la orina. Bueno, queda muy poquito el perfil tiroideo. Si vos sospechás que detrás de esa diabetes tipo 2 en una mujer obesa hay supuestamente pérdida del cabello, hay un tinte amarillento, si la paciente refiere que tiene los pies fríos, si la paciente refiere que está aumentando de peso y no come absolutamente nada, el perfil tiroideo es una buena medida para saber si no hay un hipotiroidismo asociado. La presencia de una amenorrea secundaria, yo lo he visto en diabéticas tipo 1 jóvenes como consecuencia de la descompensación diabética, han estado desnutridas y en la mejoría del estado general, cuando empezamos a hacer la realimentación, inmediatamente recuperaron la menstruación. La placa de tórax es un paciente metabólico con síndrome metabólico y la ergometría sí va a ser necesaria porque vos viste que ahora en los gimnasios te piden una prolija evaluación cardiovascular y este paciente diabético tipo 2, especialmente, y también el 1, por supuesto, vos sabés que van a necesitar realizar actividad física programada y por lo tanto necesitarán, como les decía, una evaluación cardiovascular previa antes de darle el certificado por el apto médico. Si bien no hay consenso después de los 50 años, yo una vez por año les pido un ecodoppler de vasos del cuello y de arteria de miembros inferiores, sobre todo dicen las normas que fundamentalmente hay que pedirle a los pacientes de más de 50 años y que tengan otros factores de riesgo, es decir, que sean muy fumadores, que tengan dislipidemia, que sean hipertensos, que tengan familiares que hayan tenido antecedentes de ACV. En ellos estaría bueno pedir, como les decía, el ecodoppler de vasos del cuello y de las arterias de los miembros inferiores. También en los diabéticos mellitus tipo 1, el péptido C me habla un poco de la reserva funcional que tiene ese páncreas. Yo a veces
veces lo digo medio sonriendo, esto define si yo le doy o no le doy mi celular, porque los pacientes con péptidos C mínimos, estamos hablando de 0,01, son los pacientes diabéticos más lábiles, que seguramente la labilidad de la diabetes les va a hacer a ustedes cambiar el carácter. ¿Por qué? Pues los van a llamar a la mañana diciéndole que están con glucemias de apenas 40 miligramos por decilitro, ustedes los van a mandar desayunar y al mediodía les va a llamar para decir que la glucemia está en 550. Entonces le vas a decir que se apliquen insulina y te van a llamar a la tarde para decir que la glucemia ahora se le fue a 50 y así sucesivamente estos pacientes lábiles generalmente terminan en bomba de insulina. Como toda diabetes de tipo 1, la asociación a enfermedades inmunológicas, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, enfermedad celíaca, por eso tienen allí los anticuerpos anticeliaquía, la asociación al Hashimoto, la asociación a la enfermedad, la anemia perniciosa. Son algunas de las cosas importantes que tienen que tener en cuenta. Y para terminar, dos cosas importantísimas, cómo atender al paciente con diabetes. Hay un tema que es fundamental. Todos sabemos que hoy no podemos estar en la soledad del consultorio y que nos necesitamos mutuamente entre colegas, enfermeras, kinesiólogos y nutricionistas. Todos ellos conformamos un equipo de salud. Ahora bien, el equipo de salud no es como quien muestra cuántas figuritas tengo y tengo una figurita de cada color, sino que todas las figuritas estén disponibles en el momento de la atención del paciente diabético. En la presencialidad normalmente nosotros atendemos en block. ¿Qué quiere decir en block? Está todo el equipo presente, por eso elegimos 2 días a la semana. Entonces yo en un consultorio estoy yo, por ejemplo, con la nutricionista, en el consultorio de al lado está el podólogo, en el consultorio, 2 consultorios, 2 puertas más allá está la psicóloga, más al fondo está el kinesiólogo y frente mío está el enfermero. ¿Por qué? Porque viene el diabético a la consulta y me dice, mire doctor, estoy en este momento, me estoy divorciando, estoy muy depresivo, abandoné el tratamiento, engordé 5 kilos de peso. Entonces vos ahí vas viendo todos los factores que necesitas. Aumentó 5 kilos de peso, tengo que tener la nutricionista. El señor está muy depresivo, necesita apoyo psicológico, necesita seguramente el apoyo de la psicóloga o del psicólogo. Por otro lado, abandonó el tratamiento, entonces ahí si yo lo mando a la enfermería, quizás la enfermera puede darle un poco de educación o cómo reinsertarse nuevamente en su tratamiento diabetológico. Otra manera de atención es hacer derivología, con lo cual nos va mal. Imagínense ustedes si el señor viene de perder a su esposa, hoy estamos a lunes y yo lo mando a un piso, mi hospital tiene pisos, entonces muchas veces los ascensores generan muchas demoras, el paciente va al 5.º piso y le contestan, como hoy, por ejemplo, me llama una paciente y dice, mire, con toda la depresión que tengo, fui como usted me dijo al departamento de salud mental y me dan turno para la primera quincena de enero. ¿Qué hago? Y claro, tu problema es hoy, no la primera quincena de enero. Entonces, una cosa que es importante, si ustedes pueden atender en equipo el mismo día de consulta, la atención del paciente por el equipo de salud en la misma consulta, justamente aumenta la contención del paciente, justamente facilita la detección de dificultades en el cumplimiento de las metas fijadas y, por supuesto, paciente bien atendido es paciente que adhiere al tratamiento con mayor tranquilidad y mayor seguridad. Entonces, si uno hace una evaluación de cuántos pacientes se pierden de esta manera, yo te diría que ninguno, porque todos vienen y quien más que menos, yo vengo, mire, ya que estoy, vengo a ver a la podóloga, o qué lindo me hace los pies la podóloga, o qué lindo me atiende la psicóloga, o qué bueno ver a la nutricionista, o por ahí, bueno, venía a verlo a usted y ya que estamos de paso, me hago atender por el kinesiólogo que me oriente sobre qué tipo de actividad física puedo realizar. Es como ir al supermercado y ustedes tienen todo a mano.
En cambio, imagínense si tienen que recorrer para conseguir un producto 2 cuadras, el otro producto 3 cuadras, ¿y qué dicen ustedes? No, yo voy al supermercado que tengo todo a mano, por tiempo, comodidad, hago una compra y me llevo todo. Bueno, el paciente diabético hace lo mismo. Voy a ver a varios especialistas y me voy con todos mis problemas resueltos. Bueno, esperamos, esta fue la última diapositiva, creo, si no hay otra, creo que es la despedida, sí señor, exactamente, el saludo cordial y el agradecimiento, y bueno, si queda alguna duda o algo que ustedes quieran preguntar, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Estuvo, la verdad, muy interesante la charla y ante todo clarísima porque ahí estoy viendo y no hay... Ah, no, ahí hay una duda. Preguntan, ¿el Sí. hipertiroidismo son factores de riesgo previos a la enfermedad o la misma diabetes genera el desbalance hormonal de la tiroides? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo te diría que la diabetes genera el desbalance funcional de la tiroides. Exactamente, sí. O sea, viene la diabetes, viene la insulinoresistencia y ahí podés disparar para el hiper y para el hipo. Y te cuento, la insulinoresistencia es un factor que promueve la formación de nódulos tiroideos. Por eso también, no lo dije, es interesante en todo paciente insulinoresistente pedirle un ecodoppler tiroideo porque seguramente vas a ver una glándula de patrón heterogéneo y nodular. Perfecto, creo que la duda está más que resuelta. Lo que sí hay un montón son muchísimos agradecimientos, demasiado amor diría. Muchas gracias, ponen. Em, y también me dio el nexo, no solo agradecerle por la charla que estuvo buenísima, sino también porque me dio el nexo perfecto para la próxima y la última charla, que es con el licenciado Eduardo Cañachi, que es Perfecto, podólogo, y que, excelente. claro, por eso, salió todo perfecto. Digamos que fue planeado. Por eso, así Fue quedamos de mejor. exprofeso. Bueno, chicos, nuevamente muy agradecido, me hace muy feliz poder ayudarlos y poder contarles un poco humildemente la experiencia de años en esto. Y bueno, les deseo lo mejor de lo mejor y nuevamente gracias y muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes, gracias por todo. Gracias.